Episodio 11. La Revolución Rusa. Lenin y la caída de los zares. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia. Hoy exploraremos un evento que cambió el rumbo del mundo y dejó una marca imborrable en el siglo XX. La Revolución Rusa. Este acontecimiento no solo transformó a un imperio que había gobernado por más de 300 años, sino que también dio paso al primer estado socialista del mundo. Rusia, a principios del siglo XX, era un mosaico de contrastes. Por un lado, una monarquía absoluta representada por la dinastía Románov, que gobernaba con un poder centralizado desde el siglo XVII. Por otro, un pueblo en su mayoría campesino que vivía en la pobreza, soportando siglos de opresión y desigualdad. La Revolución Rusa no fue un evento único, sino un proceso que surgió de una combinación de factores sociales, económicos y políticos. Un descontento generalizado, una guerra devastadora y líderes visionarios como Lenin, capaces de encauzar ese malestar hacia un cambio radical. Hoy viajaremos a la Rusia de principios del siglo XX. Visitaremos las calles de Petrogrado donde las masas se levantaron contra la opresión. Entraremos en las salas del Palacio de Invierno, donde se tomaron decisiones que moldearon el futuro del mundo. Acompáñenme en este recorrido por una revolución que no solo cambió a Rusia, sino que inspiró movimientos en todo el globo. Contexto histórico. Rusia bajo los zares. El Imperio ruso era una de las mayores potencias territoriales del mundo. Su vasto territorio se extendía desde Europa hasta el Pacífico, albergando una diversidad étnica y cultural impresionante. Sin embargo, esta grandeza territorial contrastaba con profundas desigualdades sociales y económicas. Desde el siglo XVII, los zares de la dinastía Románov gobernaron con mano de hierro. Nicolás II, el último zar, heredó un imperio lleno de tensiones. A pesar de las reformas de su abuelo Alejandro II, como la abolición de la servidumbre en 1861, la mayoría de la población seguía siendo campesina y vivía en condiciones precarias. La industrialización llegó tarde a Rusia y con ella una nueva clase obrera que enfrentaba largas jornadas laborales y salarios bajos. La represión zarista hacia cualquier intento de protesta solo aumentaba el descontento. Movimientos revolucionarios como los populistas y socialistas comenzaron a surgir a fines del siglo XIX, reflejando el creciente deseo de cambio. La autocracia zarista se mantuvo firme, pero las reformas fallidas, los conflictos sociales y la incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos plantaron las semillas de una revolución inevitable. En un imperio tan vasto como diverso, las semillas de la revolución crecieron en el descontento de un pueblo que exigía cambio. Los primeros movimientos revolucionarios y la Primera Guerra Mundial. A fines del siglo XIX y principios del XX, varios movimientos revolucionarios comenzaron a ganar fuerza. Los populistas buscaban un cambio a través del campesinado, mientras que los marxistas querían organizar a los obreros industriales. El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, fundado en 1898, se dividió en dos facciones: los mencheviques, que buscaban cambios graduales, y los bolcheviques, liderados por Lenin, que abogaban por una revolución inmediata. La revolución de 1905 fue un presagio de lo que vendría. La masacre del Domingo Sangriento, cuando soldados zaristas dispararon contra manifestantes pacíficos, provocó una ola de huelgas y revueltas. Aunque el zar accedió a crear la Duma,
un parlamento, su poder era limitado y las promesas de cambio quedaron incumplidas. La Primera Guerra Mundial exacerbó los problemas. Rusia sufrió derrotas humillantes en el frente y una grave crisis de abastecimiento en las ciudades. El hambre, las muertes y el caos económico llevaron al colapso del apoyo al zarismo. La Primera Guerra Mundial no solo desangró a Rusia en los campos de batalla, sino también dentro de sus fronteras, preparando el terreno para una revolución inevitable. La Revolución de febrero de 1917. En febrero de 1917, el descontento popular llegó a un punto crítico. Las mujeres trabajadoras en Petrogrado lideraron huelgas por la falta de pan, uniéndose a los obreros y soldados que también estaban hartos de la guerra. En pocos días, la ciudad estaba paralizada por manifestaciones masivas. El zar Nicolás II abdicó el 15 de marzo de 1917, poniendo fin a más de 300 años de dominio Románov. En su lugar, se formó un gobierno provisional liderado por moderados, pero compartió el poder con el Soviet de Petrogrado, una asamblea de trabajadores y soldados. Lenin, exiliado en Suiza, regresó a Rusia con las tesis de abril, llamando a paz, tierra y pan, y proponiendo la transferencia del poder a los soviets. Aunque el gobierno provisional intentó mantener el orden, no pudo satisfacer las demandas de un pueblo cansado de la guerra y el hambre. Con Nicolás II fuera del poder, el futuro de Rusia quedó en manos de fuerzas que pronto chocarían violentamente. La Revolución de Octubre de 1917. La Revolución de Octubre fue el punto de no retorno. Los bolcheviques, liderados por Lenin y Trotsky, organizaron un golpe de Estado el 25 de octubre, 7 de noviembre según el calendario gregoriano. Con una planificación estratégica, tomaron control de puntos clave en Petrogrado, culminando con la toma del Palacio de Invierno y la caída del gobierno provisional. El nuevo gobierno soviético implementó reformas radicales: redistribución de tierras entre los campesinos, nacionalización de industrias y la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Brest-Litovsk. Sin embargo, la revolución desató una guerra civil. Los bolcheviques, Ejército Rojo, enfrentaron a los blancos, una coalición de fuerzas contrarrevolucionarias apoyadas por potencias extranjeras. Con propaganda eficaz y organización militar, los bolcheviques consolidaron su poder. La Revolución de Octubre marcó el comienzo de una nueva era, pero también desató una lucha feroz por el control del destino de Rusia. Lenin y la construcción del Estado socialista. Bajo el liderazgo de Lenin, se sentaron las bases del Estado soviético. Se crearon instituciones como la Checa, encargada de eliminar la oposición interna, y los soviets, que centralizaron el poder. Se llevaron a cabo reformas radicales: colectivización de la agricultura, educación universal y campañas de alfabetización. Sin embargo, estas medidas también trajeron desafíos como hambrunas y resistencia interna. Bajo Lenin, Rusia no solo enfrentó el reto de construir un nuevo sistema, sino también de sobrevivir a los conflictos que amenazaban con destruirla desde dentro. Legado de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa dejó un impacto profundo. Inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo, desde China hasta América Latina. Sin embargo, también generó controversias, ya que el sistema soviético enfrentó críticas por sus métodos represivos y fracasos económicos. La Revolución Rusa dejó una huella imborrable en la historia, tanto por sus ideales como por sus contradicciones. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy hemos explorado las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución Rusa.
Desde el descontento de un pueblo oprimido hasta la consolidación del Estado soviético, estos eventos cambiaron la historia moderna. Los invito a reflexionar. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por nuestros ideales de cambio? ¿Qué podemos aprender de la Revolución Rusa sobre el poder y la justicia social? No olviden acompañarnos en el próximo episodio de Viaje a través de la historia. Hasta pronto.